Resucitó, por quien tenemos el perdón de nuestros pecados y vida eterna. La semana pasada escuchamos la confesión de un soldado romano, de un centurión, acerca del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Todo se oscureció, que las rocas se partieron en dos y que los muertos salieron de las tumbas. Y aquel centurión decía, en verdad, este es el Hijo de Dios. También en el capítulo 16 de Mateo veíamos que el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón, hijo de Jonás, correctamente respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esta confesión de fe el Señor Jesucristo respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Esta pregunta, ¿quién es Jesús?, es la pregunta más importante que todos nosotros vamos a encontrar en nuestras vidas. Porque el responder esta pregunta correctamente está ligado a nuestra salvación, a cuál es la suerte de nuestra alma por la eternidad. Confesar que Jesús es el Mesías o el Cristo, el ungido de Dios, significa que reconocemos su deidad y su señorío, y que solo en Él tenemos la esperanza de salvación y vida eterna. Es un gran privilegio poder afirmar con toda certeza que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En nuestro estudio de la Biblia, en el gran panorama divino, hemos visto distintos oficios de Cristo. Hemos visto su oficio como Rey, profeta, y hemos aludido a su servicio como sacerdote. Sabemos que el Señor Jesucristo es el descendiente y la raíz de David, y de esa forma, siendo Él el heredero, el descendiente de David, Él es el Rey. Él es el Rey que Dios prometió en 2 de Samuel capítulo 7. También sabemos que el Señor Jesucristo es el profeta de Dios. Él es el Hijo de Dios y también aquel que predica la palabra de Dios. Todas las palabras de Dios, Jesucristo las cumplió, y Él también vino a darnos un mensaje que es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. También en Deuteronomio 18, 15 y 18, Moisés había hablado de un profeta como él que Dios iba a enviar. En Deuteronomio 18 dice, Dios dice a través de Moisés, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deben escuchar. Voy a hacer que de entre tus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios, y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es también el profeta que Dios envió a predicar la palabra de Dios. Y hoy veremos más de nuestro Señor Jesucristo en su oficio de sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es la persona más bella, más hermosa y más gloriosa que existió, que existe y que va a existir. Es la persona que tiene todos los mejores atributos juntos en una sola persona. Es la persona más amorosa, es la persona más paciente, es la persona más sabia, es la persona más justa. Todo lo bueno se encuentra agregado en la persona de Jesucristo. Es como un bello diamante que se puede ver de muchas formas y que uno no se cansa de verlo, porque por donde tú más lo miras vas a encontrar belleza. Así es Cristo. Mi esperanza para hoy es que podamos conocer más de la gloria infinita de Cristo a través de su palabra, por su Espíritu, al verlo a Él como el sumo sacerdote.
Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, y también tu profeta, Señor, quien nos comunica tu palabra. Gracias, Señor, porque Él es el Hijo de Dios, quien siendo Dios se encarnó y vino al mundo, Señor, para salvarnos, para entregar su vida por nosotros en la cruz y resucitar victoriosamente de entre los muertos. Te pedimos, Señor, por gracia para mí, para hablar tu palabra, Señor, para explicarla con exactitud y también para gracia para todos nosotros, para todos los que oyen, Señor, para que podamos ser edificados por tu palabra y para que tu palabra supla toda necesidad. Te amamos, Señor, te adoramos y te damos gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera comenzar con una breve reseña del libro de Hebreos. Hebreos es una epístola que fue escrita por un autor desconocido en el primer siglo, probablemente entre los años 64 y 68, antes de que el templo en Jerusalén fuera destruido en el año 70. Este libro es escrito en forma de un sermón a una audiencia probablemente judío-cristiana. El libro hace muchas referencias al Antiguo Testamento, particularmente a los libros de Levítico y de Éxodo. Y el propósito de esta carta es mostrarle a sus lectores la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Por ejemplo, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los sacerdotes, sobre Moisés, sobre el sistema de sacrificios y sobre el antiguo pacto. Este libro también fue escrito para animar a los creyentes del primer siglo, quienes estaban viendo una intensa persecución por parte del emperador romano Nero, a perseverar en su fe, a no regresar al antiguo pacto, sino a perseverar en Cristo, cual fuera el costo. Y el punto principal de esta carta es decirle a ellos y también decirnos a nosotros que el Hijo de Dios se convirtió en nuestro sumo sacerdote celestial y que Él se ofreció a sí mismo por nosotros como el único y final sacrificio que para siempre quita todos nuestros pecados. Esto es algo impresionante, de una magnitud inigualable, porque con un solo sacrificio Cristo pudo quitar todos los pecados. Si ustedes recuerdan, el libro de Levítico nos explica cómo Dios instituyó un sistema de sacrificios para que por medio de ofrendas que un sacerdote ofrendaba a diario, los pecados del pueblo pudieran ser cubiertos y el pueblo pudiera tener una relación con Dios. Pero en estos sacrificios siempre había un recordatorio de que esos pecados no se habían removido porque tenían que ser ofrecidos a diario. Y particularmente la ofrenda del día de la expiación se tenía que ofrecer una vez al año y año tras año. Entonces siempre el pueblo vivía con el recordatorio de que todavía había una barrera entre el pueblo y Dios, que era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero ahora vamos a ver cómo Cristo va a traer un mejor sacrificio y un sacrificio que va a abrir el camino a todo aquel que confía en Él, al lugar santísimo, a la presencia de Dios para siempre. Quisiera que por favor leamos Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10. Hebreos 5, versículos 1 al 10. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados
así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar ese honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a quien lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En este pasaje claramente vemos un contraste entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y entre Cristo. Vemos que el autor quiere mostrarnos la superioridad de Cristo. En este pasaje vamos a ver los siguientes puntos: la elección de Cristo como el gran sumo sacerdote, los méritos del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. A medida que exploremos este texto, quiero que notemos cómo Cristo siempre es mostrado como superior o como mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero primero quisiera que fuéramos al primer capítulo de Hebreos, al versículo 1, porque desde el principio el autor de Hebreos quiere que veamos a Cristo como superior que todas las cosas y que podamos contemplar, ver la grandeza de Cristo. En Hebreos 1:1 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. De este pasaje podemos ver que Cristo es la revelación final de Dios, porque ahora Dios nos habla por medio del Hijo. Hoy tenemos la palabra escrita, que es la Biblia, y también tenemos la palabra viva, que es Cristo. Toda la palabra escrita habla de la palabra viva, que es Cristo. Por lo tanto, Cristo es superior a los profetas, porque Dios ahora se comunica con nosotros por medio del Hijo. Cristo es Dios, el creador y dueño de todas las cosas. Aquí el texto nos dice que Él creó Él creó todas las cosas, que Dios creó mediante el Hijo todo el universo. También nos dice que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es impresionante porque quiere decir que la estrella más grande, más brillante, más lejana está bajo el control absoluto de Cristo. Y también quiere decir que la partícula más pequeña, que es invisible al ojo humano, también está bajo el control de Cristo. El Señor tiene control de todas las cosas. Y ese gran poder también nos dice que tiene el control sobre todos los asuntos de nuestras vidas, que Él lo sabe todo y que Él tiene la autoridad para siempre ayudarnos y bendecirnos con su amor y su gracia. También el texto nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, que el conocer a Cristo es conocer al Padre, que el poder conocer el carácter de Cristo te permite conocer a Dios. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Si tú tienes
el privilegio de creer en Cristo. Tienes la alegría de que conoces a Dios, porque Jesús es Dios. Cristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio que nos limpia de todos nuestros pecados y está sentado a la diestra del Padre en el cielo. En el sistema de los levítico, de los sacerdotes, ellos siempre estaban de pie, nunca se sentaban, estaban ofreciendo sacrificios, siempre estaban ocupados. Pero cuando Cristo se ofreció de una sola vez y para siempre, consumado fue, no había necesidad de más sacrificios. Por lo tanto, Él está sentado a la diestra del Padre porque el trabajo, la obra de la salvación ya fue consumada, ya fue terminada. Por esta razón, porque Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Él es el creador de todas las cosas, Él es superior. Y a Él se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, como lo dice Pablo en Filipenses, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es superior a las cosas más buenas y también a las adversidades más grandes, lo que nos recuerda que podemos siempre aferrarnos al Señor, hoy y siempre, en todo momento. Ahora, con este contexto acerca de la elección de Cristo como el gran sumo sacerdote, veamos primero que en Levítico 8, Moisés narró cómo Dios consagró o escogió a Aarón, el hermano de Moisés, y a sus hijos para servirles en el tabernáculo de reunión. Dios escogió a estos hombres, quienes eran descendientes de la tribu de Leví, para servirle a diario, para que ellos ofrecieran ofrendas por el pueblo, por el pecado del pueblo a diario. Levítico 9, 7 y 15 dice acerca de Aarón como el sumo sacerdote. A Aarón Moisés le dijo: acércate al altar y presenta tu holocausto y tu ofrenda de expiación, y haz la reconciliación con Dios por ti mismo y por el pueblo. Presenta además la ofrenda del pueblo para su reconciliación con Dios, tal y como te lo ha ordenado el Señor. Aarón ofreció también la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y como había hecho con el primero, lo degolló y lo ofreció por el pecado. Aquí vemos que los sacerdotes tenían que ofrecer por sí mismos un sacrificio, que para estar en la presencia de Dios ellos tenían que ofrendar la sangre de un macho cabrío o de un animal para poder acercarse a Dios y para poder traer una ofrenda también por el pueblo. Y de los descendientes de Aarón se escogían hombres para que fueran sacerdotes y sumos sacerdotes. Muchos de ellos rotaron porque todos ellos murieron, pero no eran un sacerdote para siempre como el Señor Jesucristo. Había un sacrificio muy importante entre los sacerdotes levitas, y era el del día de la expiación. Era un festival muy importante, era una celebración religiosa muy importante para los judíos, que todavía lo celebran hoy como el día de Yom Kippur, entre el día 8 y 9 de octubre. Y era un día en el que el sumo sacerdote tomaba a un becerro y lo ofrecía por el altar donde se ofrecían los sacrificios, y también tomaba a un macho cabrío donde sobre quien él confesaba los pecados del pueblo y a quien dejaba ir al desierto para que esos pecados que él había confesado sobre ese macho cabrío no estuvieran con el pueblo más por un año. Y él también tomaba la sangre de otro macho cabrío y entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. En ese lugar el sumo sacerdote rociaba la sangre de ese macho cabrío sobre el propiciatorio, o sobre un lugar designado para que se rociara la sangre de este cordero para cubrir los pecados del pueblo por el periodo de un año.
Sobre ese propiciatorio también estaban 2 querubines de oro, y también sobre el propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, que contenía la vara de Aarón que retoñó, las tablas del pacto y el pan del maná. Pero el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios con la expectativa de que ese sacrificio iba a cubrir al pueblo de sus pecados por 1 año. Y cuando salía, tenían siempre el recordatorio de que dentro de 1 año tenían que volver a ofrecer esos sacrificios. Esos sacrificios les mostraban a los israelitas la necesidad de un mejor pacto, de un mejor sacrificio que pudiera quitar el pecado para siempre. También los sumos sacerdotes entendían lo que era la debilidad humana. Ellos también eran tentados, ellos también tenían defectos. Muy notablemente lo vemos con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quien ofrecieron un fuego no autorizado e inmediatamente sufrieron las consecuencias de ese pecado. Aún así, Dios escogió a esos sacerdotes para servir al pueblo, para que ellos pudieran llevar esos sacrificios, para que Dios pudiera relacionarse con su pueblo, porque Dios es santo. Él requería que hubiera un derramamiento de sangre por el perdón del pecado. Y así como Dios designó a los descendientes de Aarón para ser sacerdotes, Dios también designó a Cristo como un sumo sacerdote, como un mayor sumo sacerdote. Ese sacerdocio era solamente como una sombra, un reflejo de un mejor sacerdocio que Dios iba a traer por medio del Señor Jesucristo. Como vemos en el capítulo 5, en el versículo 5, se nos dice que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, porque los sacerdotes no se escogían a sí mismos, sino que eran llamados por Dios, sino que ese honor se lo dio Dios al que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre dijo de Cristo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese versículo viene del Salmo 2:7, donde Dios está reconociendo a Cristo como su hijo. Dios también hizo referencia de Cristo como su hijo en 2 de Samuel 7, cuando dijo que Él establecería el reino de uno de los descendientes de David para siempre, y que Dios sería para Él un padre y que Él le sería un hijo. Pero Jesús no es solamente un hijo, sino el eterno y unigénito Hijo de Dios, el único de su tipo, el único Hijo de Dios, quien es Dios. El cumplimiento de este versículo en nuestro Señor Jesucristo también lo encontramos en Romanos 1, 3 y 4, donde Pablo dice: les escribo, Pablo escribiendo a los romanos, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a la carne descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Es decir, que en la resurrección de Cristo Dios estaba declarando acerca de Jesús que Él: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. También el Padre declaró de Cristo que Él es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110 dice: el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios afirmó que Jesús, como Melquisedec, era sacerdote y rey. Melquisedec es descrito en Génesis 14:18 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En Hebreos 7:2 se dice que su nombre significa rey de justicia y que rey de Salem significa rey de paz. Todos estos
estos adjetivos y todos estos roles los cumple perfectamente el Señor Jesucristo, porque Él es el único justo y es Rey, y también es el Rey de paz. Aquí Dios nos está mostrando que el sacerdocio de Cristo es permanente, que es para siempre, como el de Melquisedec. Desde toda la eternidad, Dios ya había elegido a Cristo para ser el sumo sacerdote de aquellos que confían en Él, de aquellos que confiamos en Él y ponemos nuestra fe y esperanza en Él. Como ya hemos visto, todos los sacerdotes se rotaban y eran reemplazados por otros sacerdotes porque ellos morían. Pero Cristo es un sacerdote para siempre y eso es una excelente noticia, porque Cristo nunca más va a volver a morir, porque Cristo tiene el poder de una vida indestructible y porque el hecho de que Cristo vive para siempre quiere decir que siempre puede socorrernos en toda necesidad. El Señor Jesucristo está siempre disponible las 24 horas del día, todos los días de nuestras vidas, para proveer perdón, para proveer gracia, para proveer para cada necesidad. Y Él no se aburre de escucharnos, Él no se aburre de que siempre vayamos a Él con las necesidades que tengamos. Él no tiene poca paciencia, Él tiene mucha paciencia. Un sacerdote, Jesús como el sumo sacerdote, es un perfecto y compasivo sumo sacerdote. Yo creo que todos nosotros siempre hemos tenido el deseo de hablar con un amigo, de hablar con un familiar para compartir nuestras cargas. En Cristo tenemos un perfecto sacerdote que nos escucha y nos da la bienvenida para que podamos ir a Él con todas nuestras necesidades y cargas. Hebreos 4:14 lo dice: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. El Señor te invita a siempre acercarte a Él con tus necesidades, con tus luchas, con tus alegrías, con todas las cosas, y Él siempre promete darte la bienvenida al trono de su gracia. Es el privilegio más grande que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sumo sacerdote, te diga bienvenido eres si estás en Cristo. Tenemos una línea directa al cielo, tenemos una línea que nunca la van a cortar. Por la sangre de Cristo podemos siempre acercarnos al trono de la gracia por medio de la oración al Señor. Por eso Pablo también nos dice, orad sin cesar. Por eso siempre somos bienvenidos al trono de la gracia. Hebreos 10, 19 y al 25 nos dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado y una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros y con más razón ahora que aquel día se acerca. Aquí dice que el Señor entró al lugar santísimo. Y vamos a ver que el Señor entró al lugar santísimo que está en el cielo por su propio cuerpo y con su propia sangre. Y por ello Él nos da entonces la bienvenida a Él y nos anima siempre a mantener nuestra fe, a mantenernos firmes, a no fluctuar en la esperanza que tenemos en Él. El punto es que la eterna elección de Cristo por el Padre como sumo sacerdote hace que Cristo siempre pueda socorrernos y proveer el perdón
de nuestros pecados sin límite y que su sacerdocio es superior al de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora, los méritos del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo son superiores a cualquier otro mérito. En el versículo 7 de Hebreos 5 se nos dice que cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. En el tiempo en el que él vivió la tierra, el Señor Jesucristo sufrió todo tipo de tentaciones que todos nosotros hemos podido enfrentar. En el libro en Mateo 4 vemos cómo después de que él fue bautizado, él fue enviado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó por 40 días y por 40 noches. Y donde después fue tentado por el enemigo. El enemigo le tentaba diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. A lo que él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. También el enemigo le tentaba diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de la cima del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor le respondía: escrito está, no pondrás el Señor tu Dios a prueba. También el enemigo le decía que se arrodillara ante él y que por eso se le darían todos los reinos de la tierra. Pero el Señor Jesús le respondía: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aunque Cristo pasó todas las tentaciones y todas las luchas más grandes, Él nunca pecó. Él fue perfecto, Él es perfecto en todo lo que Él hace y en todo lo que Él hizo cuando vivía aquí. Él nunca se sometió a la tentación, pero la resistió hasta el final porque Él sabía que debía ser obediente para ser impecable, para poder ser un sumo sacerdote por nosotros, para poder presentarse delante del Padre por nosotros como nuestro sacrificio. Jesús, estoy seguro que sintió la fuerza de las tentaciones mucho más que todos nosotros. Yo me imagino que cuando las tentaciones venían era con la potencia de una corriente de un mar muy impetuoso. Pero la gracia y el amor de Cristo hacia el Padre y hacia nosotros fue mayor que todo ello, porque Él decidió resistirlo. Él fue impecable porque siempre todo lo hizo bien y lo hizo para glorificar al Padre, para poder ser nuestro perfecto sacrificio. Si recordamos también en Lucas 22, 39 al 46, se habla de aquel sufrimiento que el Señor tenía cuando estaba en el jardín de Getsemaní antes de que Él fuera a la cruz. Ahí dice que Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró. Y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. En su hora de mayor necesidad, en su hora de mayor sufrimiento, el Señor Jesucristo acudió al Padre con ruegos y súplicas, porque Él sabía que el Padre podía librarlo de la muerte, pero Él sabía que su misión era morir por los pecados de los que creemos en Él. Él voluntariamente se sometió a tomar
la copa de la ira de Dios para nuestra salvación. Su obediencia lo llevó a ser juzgado por nuestros pecados, lo llevó a ir a la cruz, lo llevó a tener que morir en nuestro lugar, pero de ese sacrificio Dios obró nuestra salvación. Jesús entregó su sangre como el precio por el rescate de nuestras almas, para que por la perfecta obediencia de Cristo el Padre nos conceda su perdón y su amor. Jesús sabía que también después de la cruz iba a haber una resurrección y de que por su sufrimiento Él también iba a obtener el gozo, que Él también iba a recibir la honra, la gloria, el honor y el poder y las riquezas para siempre de todos los que lo amamos. Cuando Cristo fue a la cruz y cuando el Señor murió en la cruz, Él estaba ganando la victoria sobre el pecado para siempre. Él estaba aplastando la cabeza de la serpiente. Él estaba declarando la libertad de todo aquel que confía y cree en Él. Él estaba siendo victorioso. Él estaba entrando al lugar santísimo por nosotros. En Hebreos 9, 23 al 28 dice: por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Es decir, cuando Cristo, Él dijo, consumado es, Él estaba llevando su propia alma, su propio cuerpo, como un sacrificio ante la presencia de Dios a favor de nosotros, para decir, aquí está el perdón de los pecados de ellos. Y por su perfecta obediencia, por los pecados de los que creen en mí, y por mi perfecta obediencia, yo los voy a perdonar y los voy a declarar justos. Por lo tanto, la elección de Cristo como su sumo sacerdote para siempre por el Padre y su perfecta obediencia hasta la muerte de cruz son los mayores méritos del Señor Jesucristo para representarnos ante el Padre como nuestro sumo sacerdote y para hacer el sacrificio que borra todos nuestros pecados para siempre. Reflexionemos en esto. Cristo ya quitó todo el pecado para siempre. Cristo ya todo lo pagó. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Tú puedes levantarte a diario y reconocer que ahora eres un hijo escogido de Dios, que Dios no cuenta tus pecados, que Dios ve a Cristo en ti, porque tú has sido perdonado por su preciosa sangre. Cuando suframos o luchemos contra diversas pruebas, porque las pruebas vienen en nuestras vidas, podemos recordar que por el sufrimiento y la obediencia de Cristo ya recibimos el perdón de nuestros pecados. Si somos sinceros, el sufrimiento no es lo que nosotros quisiéramos escoger cuando si nos dieran opciones de sufrir o no sufrir. Pero interesantemente el texto nos dice que Jesús alcanzó la perfección a través del sufrimiento, que Él aprendió a obedecer
mediante el sufrimiento. Hebreos 2:10 nos dice, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Por lo tanto, Cristo quiere que cuando suframos podamos sufrir con gozo de saber que Él nos sustenta. Cuando nos alegremos, que podamos alegrarnos con saber que Él provee toda alegría y que su gracia siempre nos será suficiente en todo momento, en toda situación. Si hay momentos en los que sufrimos, podemos recordar que Él nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que Él esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. También estoy seguro que en los sufrimientos Dios tiene una bendición para nosotros, que es crecer en nuestra confianza en Él y de ver cómo Él siempre proveerá para nosotros en la mejor manera para nosotros. Romanos 5, 1 al 5 también nos dice que así pues somos justificados por la fe, así pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gran gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, si Cristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento, nosotros también podemos ser perfeccionados por el sufrimiento. Pero en el sufrimiento, recordemos que Cristo, por su sufrimiento, nos ha perdonado, nos ha salvado de lo peor que nos pudo haber pasado, y que Él está con nosotros en todo sufrimiento, y que ese sufrimiento también Dios lo utiliza para producir resistencia, y de esa resistencia un carácter aprobado, y de ese carácter aprobado una esperanza. Que sobre todo en todas las cosas tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. La salvación eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice el autor de Hebreos en el versículo 9 del capítulo 5 que una vez que Cristo alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Wow, solamente Él es perfecto. Yo no soy perfecto, les confieso. Creo que ustedes me conocen y saben que no soy perfecto por mis propios méritos, pero por Cristo sí he sido declarado perfecto, he sido declarado justo. También como todos ustedes si están en Cristo. A través del sufrimiento Jesús fue perfectamente obediente al Padre. Él cumplió todo lo que la ley requiere y todo lo hizo bien. Y es por su perfecta obediencia que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es quien puede salvar eternamente con el sacrificio que Él dio una vez y para siempre. Él borra todos nuestros pecados por su preciosa sangre. Y ese sacrificio ya no se tiene que volver a hacer. No es como los sacrificios del sumo sacerdote que se dieron una vez, que se dieron por muchos años, pero ya para siempre hemos sido perfeccionados por la ofrenda de Jesucristo. Pablo también nos dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua y que Él ya ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, podemos estar firmes en la esperanza de que en Cristo ya hemos sido declarados justos y ya nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, esta salvación es para aquellos que
obedecen a Cristo, como dice en el versículo. Él es el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y lo que Él quiere de nosotros como obediencia es que confiemos en Él, que pongamos nuestra fe en que Él es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y que resucitó, y que ese sacrificio para siempre ha quitado ya el pecado de nosotros. Ahora, el sacrificio de Cristo, su perfecta obediencia, la elección de Dios, su perfección, tiene todos los méritos, toda la excelencia, y por ello Dios lo ha declarado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como lo dice en el último versículo, en el versículo 10. Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, Cristo es superior a todas las cosas, y por eso siempre podemos acercarnos a Él y poner nuestra fe en que su perdón ya ha sido suficiente para lavarnos de todos nuestros pecados. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por lo tanto, tengamos siempre fe en el Señor, de que su gracia siempre nos es suficiente y nos puede socorrer en todo momento, y que Cristo es nuestro perfecto y sumo sacerdote. Cristo es superior y supremo sobre nuestras alegrías y nuestras luchas, sobre nuestra abundancia y nuestra escasez, sobre la salud y sobre la enfermedad. En todo reconozcamos que Cristo es todopoderoso y soberano y que tiene el absoluto control de todo en nuestras vidas y que Él proveerá para cada una de nuestras necesidades. Cristo es victorioso sobre el pecado. Por eso a diario purifiquémonos en Él por su palabra, así como Él es puro. Acerquémonos a diario al trono de la gracia, porque tenemos una línea directa al cielo por medio del Señor Jesucristo. Y también este capítulo termina con una advertencia para sus lectores y para todos nosotros. En el versículo 11 dice: acerca de esto, es decir, de todo lo que hemos hablado del sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. El Señor quiere que crezcamos por medio de su palabra. Él quiere que ejerzamos la confianza en el Señor, en sus promesas, y que no flaquemos en nuestra confesión de fe, sino que nos mantengamos firmes, que siempre dependamos en Él, en su muerte por nosotros en la cruz y en su resurrección, y que vivamos a diario en su gracia, siguiendo su ejemplo, y que procuremos y nos esforcemos por crecer y madurar y ser más como Cristo. Pidámosle ayuda y gracia a nuestro Padre para hacerlo. En Cristo tenemos el gran sumo sacerdote que ya ha sido sacrificado por nuestros pecados, que murió, pero también que resucitó. Es Él tu sumo sacerdote hoy en día, es Él el Señor de tu vida, y mi oración y la oración de todos es que Cristo siempre sea nuestro sumo sacerdote, quien está cerca de nosotros para ofrecernos socorro, y quien ya ha perdonado todos nuestros pecados. Para finalizar, quiero leerles una palabra de ánimo de Hebreos 13, 20 al 21. Que el Dios de paz
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, gracias porque por la ofrenda de tu vida, por la ofrenda de tu cuerpo, tenemos el perdón de nuestros pecados para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque no necesitamos de un becerro o de un macho cabrío, Señor, para que nuestros pecados sean cubiertos, porque tú ya los has removido, Señor. Tan lejos está el oriente como está del occidente, Señor. Gracias, Señor, porque para siempre nos has perdonado, nos has declarado justos. Gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros a la diestra del Padre, Señor, en cada momento, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados para siempre. Gracias, Señor, por tu resurrección que garantiza, Señor, que has, Padre Santo, aceptado el sacrificio de Cristo por nosotros. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque hemos sido declarados justos por la fe en ti, Señor. Amén.